Yo de niño escuché siempre en Matanzas la leyenda de Claudio. O sea, eso forma parte del imaginario colectivo matancero. Incluso le llaman Mr. Claudio. Mr. Claudio, porque ahora yo sé que se dice Claudio, pero bueno, en esa época era Mr. Claudio. Y me hablaban de una piscina que él había excavado en la roca en el Diente de Perro, que yo nunca fui. De verdad que de niño nunca me nació ir a la famosa piscina. Porque bueno, era en la roca y a mí yo prefería ir a Huayhuaca, ¿verdad? ¿Viste? Hoy estoy rodeado de amigos. Bueno, Rebeca, ¿viste? Abel, Ricardo, que acaba de llegar de Madrid. Arocha, Modesto Arocha, el editor del libro, que un trabajo maravilloso. Todo el colectivo de Nagari, Gloria, que bueno que viniste. Bueno, Giovanni, Robertico, todos los amigos. Marlene, que ahora es mi editora electrónica, que gracias por venir. Ya te mencioné. Yo prefería, pero quería dar un agradecimiento a los amigos que están. Y también Bernardo, por favor, el fotógrafo de la Fundación Apoyo. Bueno, pues yo preferí ir a Huayhuaca, que es una planeta que Aristides también iba, que me ha hablado, a ir a Huayhuaca, al Diente de Perro. Pero cuando yo trabajé en la universidad de profesor, me viene a ver un alumno y me dice: necesito, ingeniero, que usted me apoye para diseñar una tubería, porque mi tesis es reeditar el experimento de Claudio en la bahía, que era poner una planta eléctrica que utilizaba la diferencia de temperatura del fondo del mar y la superficie para crear un ciclo y mover un generador. Y él lo logra, o sea, él lo logra. Yo, ya este esclavo de la piscina, así ese mismo, bueno, yo me pongo a trabajar y me tuve que dar por vencido, porque cuando yo le metí unos cálculos a la tubería, el oleaje la rompía. Yo no sabía que en la vida real el oleaje le había roto 2 veces la tubería. A la tercera vez fue que él logró extender la tubería, sumergirla, extraer el agua fría y mover el generador. O sea, a mí los cálculos me decían: se rompe la tubería. Y yo siempre trataba en toda mi vida de ser muy honesto. Y decido decirle al alumno: yo no sé, mis conocimientos no dan para diseñar la tubería, a mí se me rompe la tubería. Y cuando yo me monto en la guagua para ir a la universidad a decirle al muchacho: tiro la toalla, cuando estoy a la altura, la Universidad de Matanzas está en una elevación en la carretera Varadero, donde estaban los antiguos camilitos, la antigua escuela militar, Caminos sin Fuego, y se ve la bahía. Y yo por la ventanilla del autobús miro a lo lejos hacia donde yo creía que estaba el sitio de Claudio, que ahí mismo era, afortunadamente. Después, cuando fui, era donde yo había mirado. Yo escucho una voz dentro de mi mente que me dice muy clarito: la tubería tiene que ser de caucho. Y yo que iba a hacer, nunca yo me sentaba, porque la boca se iba que mañana, pero ese día iba sentado. Y estoy sentado yo al lado de la ventanilla que daba la bahía y digo yo: Dios mío, ¿verdad que sí? La tubería tiene que ser de caucho. Y me bajo del autobús y cuando veo al alumno le digo: ya tengo la solución de la tubería. La tubería tiene que ser de caucho. Porque la tubería no podía ser de acero, no podía ser de asbesto, no podía ser de plástico, que fue material muy rígido y el oleaje la rompía. Eso fue uno de los primeros contactos que yo tuve con el mundo sobrenatural, como les digo. Porque fue muy claro, yo vi una voz clara que me dijo: la tubería tiene que ser de caucho. Bueno, la tesis se termina y a mí me envían después de eso yo me voy para La Habana, años después, y me dan como tarea montar el pabellón de la energía en Expo Cuba, que es la historia de la energía en Cuba, de la electricidad y eso. Y faltaba el capítulo de Claudio. Y yo le digo a la gente del Ministerio de la Industria Básica: pero aquí falta la historia de Claudio en la bahía, que eso fue una cosa importantísima. Y dice: perfecto, vete a Matanzas y documenta todo y vamos a poner el... Yo llego a Matanzas a encontrar al alumno de la tesis y nadie sabía dónde estaba el muchacho. Bueno, había pasado, qué sé yo, como 6 o 7 años. Pero cuando voy a la universidad me encuentro a un antiguo compañero mío de trabajo que está sentado en la biblioteca y yo le digo: ¿tú sabes cómo yo puedo localizar al alumno que hizo la tesis sobre Claudio? Y me dice: no, pero estás de suerte,
porque yo acabo de recibir un libro ahora mismo de París con todo el experimento de Claude. Pero el libro está en francés, imagínense. Yo no sé francés. Eso fue otra cosa interesantísima, porque yo estaba tan ávido de acopiar información sobre el experimento de Claude en la Bella Matanza, que cuando yo tomo aquel libro en francés y lo abro, yo empiezo a leer y yo empiezo a entender francés, que es una cosa que después me han dicho los espiritistas, que en determinados momentos uno es capaz de entender un idioma que uno no domina, porque ese espíritu está ayudando. Entonces yo empiezo a escribir toda la información del libro, pero hay un momento que me trabo que tampoco, ¿no? Y levanto la vista hacia un estante que estaba como a la distancia del micrófono, y me levanto como si alguien me llevara, y tomo un libro del estante. Y cuando abro el libro decía, en 1929, en la Bahía de Matanzas, el ingeniero francés Georges Claude, y venía toda la historia en español, con toda la foto de la planta, de los bombillos que se encendieron, de la tubería, de todo eso está en el libro. Entonces yo digo, bueno, este hombre, parece que quiere que lo reivindique, porque esto no es casualidad, señor. Tú llegas a un sitio donde una persona acaba de recibir un libro sobre Claude, donde cuando tu francés inducido, es un término nuevo, el francés inducido ya no te basta para traducir lo que dice el libro. Yo veo un libro en un estante y cuando lo tomo ese libro justamente lo que yo estoy buscando. Ya yo digo, bueno, parece que aquí ese espíritu, como decía yo que la Avellaneda está inquieta, yo sentí que Claudio estaba inquieto, Claudio quería que lo reivindicara. Se monta el pabellón de la energía con toda aquella información que yo encontré, con todas las fotos en gran tamaño de la planta eléctrica. Fíjense qué interesante que esa planta eléctrica la dinamitaron. Lo que queda ahí son ruinas, porque independientemente de que Claude se vende al fascismo, o sea, la planta funciona, la planta fue un éxito total. Toda Matanza estaba eufórica, celebrando que el experimento dio resultados, los bombillos se encendieron, el generador funcionó, todo maravilloso. Y de repente le dice a la gente, no, yo me voy de Cuba. Y él había declarado que la planta verdadera iba a estar en Oriente, al lado de la fosa de Barton, porque ahí, a poca distancia de la costa, en Daiquiri, a poca distancia de la costa, ya tú tienes la profundidad necesaria para que el agua esté a 4 grados, mientras que en Matanzas la tubería tiene que tener 2 kilómetros. O sea, él en Oriente resolvía con 200 metros lo que en Matanzas tenía que extender una tubería de 2 kilómetros. Y él dice, la planta definitiva va a estar en Daiquiri. Y la gente en Matanzas, bueno, estaba triste porque la planta no iba a estar en Matanzas, pero iba a estar en Cuba. Y cuando la planta ya produce, él abruptamente declara, yo me voy de Cuba. Entonces Poirot, que no por gusto es un detective, con ayuda del gobierno belga, del servicio secreto belga, se entera de que Claude estaba en conversaciones con Mussolini para ir a experimentar a Brasil. En esa época Brasil estaba bajo la esfera de influencia del fascismo. Ustedes saben que después de la Segunda Guerra Mundial muchos criminales de guerra nazis se refugiaron en Brasil. Estamos en 1935, pleno auge del fascismo, de Mussolini, de Hitler. Entonces Claudio se va a poner la planta en Brasil, pero se pone tan fatal que viene una tempestad y le destruye el barco completo. O sea, fue como una venganza de los elementos por haber traicionado la confianza de los cubanos. Porque él jugó con la opinión pública matancera, a él lo quería muchísimo. En el libro yo tengo todo, absolutamente todo lo que apareció en la prensa de Matanzas desde el año 27 hasta el año 30. Eso es real.